Buenas tardes, Visión 360, ciclo 2025 de Clarín para tratar temas de actualidad, temas de futuro. Y estaremos aquí con Carolina Moroso. ¿Qué haces, Caro? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Estoy tan contenta de estar con vos, se me cumple un sueño, te diría. Así que mismo, un sueño de piba. Porque estoy con más que una persona, ¿no? Así es. ¿Cuántos hay conduciendo? Esa es la trivia, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, y hoy con un ciclo referido y encaminado al futuro de la fintech y lo que está pasando con los pagos, con algo que nos involucra tanto a todos. Tenemos cuatro invitados y 4 conocedores de lujo en esta Visión 360 de hoy. Vamos a comenzar a presentarlos. Está con nosotros Mariano Francisco Bioca, que es director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech. Está Daniela González, Head de Comercio y Grandes y Medianos de Payway, y tenemos con nosotros también a Juan Pablo Grisola, que es Partner Financial Service Segment Leader de EY Argentina, y también está con nosotros Emiliano Vivacci, Chief Technology Officer de Cocos, con todo lo que esto tiene que ver con los pagos con cambio, con dólares, con forma de algo que está tan relacionado en todos los argentinos, que es el consumo, cómo lo llevamos, cómo lo pagamos, cómo lo financiamos. Así que, Carolina, sos vos. Comenzamos. Bueno, a ver, para quienes están del otro lado, obviamente hay cosas con las que estamos, y arranco por vos, Mariano, porque te veo un entusiasta, así que arranco con vos. Hay cosas con las que estamos familiarizados, ¿sí? El QR, las billeteras virtuales, pagar con código QR, las billeteras virtuales. Pero, ¿qué engloba el mundo fintech y cuáles son las tendencias a nivel global? Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. A ver, la palabra fintech básicamente es unir las palabras finanzas y tecnología, pero para no quedar en esa por ahí explicación que es más vaga, esencialmente el mundo fintech lo que hace es poner a la tecnología al servicio de la distribución o creación eficiente de productos financieros. Dicho de manera más sencilla, que los servicios financieros lleguen a cada celular que esté por lo menos conectado a una red al menos 3G y ahí a cada uno de esos celulares hacerlo una puerta de acceso al sistema financiero. ¿Qué es eso? Un primer pago, un primer cobro, un primer crédito, una primera inversión. Es eso, es poner la tecnología al servicio de acercar los servicios y productos financieros a cada persona que por lo menos tenga un celular, que es el total de las personas. En este sentido, Daniela, ustedes están medio del otro lado del mostrador, ¿no? O sea, son los que vehiculizan todos los pagos. Y te quería preguntar y arrancar por el tema del pago con QR, que me parece que está, por lo menos en una parte de la sociedad, bastante generalizado o creciendo. Totalmente. Nosotros desde Payway somos la plataforma de medios de pago líder de la Argentina. Le damos servicio a los comercios, como decías, para que puedan básicamente cobrar transacciones, que cuando vaya una persona a comprarles puedan canalizar esos cobros desde las terminales y desde el QR, que es uno de los medios de pago que más viene creciendo en los últimos años. Para que se den una idea, año contra año tiene un crecimiento casi del 300% en cantidad de transacciones. Y lo que permitió el QR es generar que un montón de personas más pudieran acercarse a los medios de pago. Las billeteras electrónicas, que hoy casi todos tenemos 1, 2, le permitieron justamente a las personas que puedan hacer más pagos digitales y a nosotros, que estamos del otro lado del mostrador ayudando a los comercios que cobren, también a simplificarles los cobros, porque ahora todas las transacciones que realizan y que cobran, tanto con tarjeta como con QR, lo tienen todo de forma centralizada y sus finanzas, las del comercio, también se simplifican. Juan Pablo, el mundo va hacia un escenario donde chau billetera, ¿solo salgo con esto? Hacia allá vamos. Obviamente la tecnología facilita. Nosotros tenemos una habitualidad muy grande con el celular. Antes, en el pasado, usábamos cámaras de foto, ahora vamos con el celular cuando vamos de viaje. Bueno, lo mismo para los servicios financieros. Al final de cuentas es un dispositivo, una tecnología, como decía Mariano, que nos acerca a todas las transacciones financieras. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que a medida que esto evoluciona, todo lo que es QR, contactless, el pago, que es parte de la habitualidad de las personas, es muy fuerte. Entonces el dispositivo es clave, es un punto de contacto, touchpoint le llamamos, clave en lo que es el desarrollo de las finanzas, ¿no? Y de la fintech per se. Bueno, en ese sentido, Emiliano, Coco Suizo está haciendo punta, ¿no? Está haciendo punta en lo que hace
al tema del cambio, ¿no? Después te voy a preguntar qué está pasando, digamos. Eso Cómo, vamos a hablar cómo se después. compra y se vende dólares con Exacto. el celular, ¿no? Pero hicieron punta también con el tema de cambio en el turismo de Brasil, por ejemplo, ¿no? Exactamente, estamos haciendo un pie muy fuerte en lo que es los consumos masivos en el exterior. A principio de año lanzamos pagos con Pix dentro de la aplicación. Ahí, como dice Mariano, un punto clave es darle el control de las finanzas al usuario y que ellos puedan elegir dónde invertir la plata para que la plata no quede estancada, genere algún rendimiento en las inversiones que ellos quieran, tanto en pesos como en dólares, y que lo puedan usar para pagar sus consumos en el exterior, en Argentina. Hoy está muy en boga el tema de dólar. Estamos saliendo del cepo. Ahí estamos haciendo un pie, más allá de PIX, estamos habilitando también el consumo de dólares contra dólares, para poder no tener que pagar impuestos que no fueron 30% de adelanto de exactamente, ganancia. Exactamente. Y eso es dólar contra dólar, digamos, negociar. Exactamente, dólar contra dólar. No hace falta. Esto beneficia a los turistas que se van para afuera, ¿o no? Exactamente. Y no solo eso, no se consume dólar oficial, se consume dólar MEP. O sea, estamos dejando el usuario consume dólares del mercado financiero, no del dólar oficial. Directamente accede al mercado, ahí compra los dólares y con eso puede pagar la tarjeta en el momento. No hace falta hacer un stop debit en la tarjeta de crédito. De hecho, tenemos un montón de métodos de pago. Puedes cargar la tarjeta de crédito en Apple Pay, Google Pay. Son los nuevos métodos de pagos que vienen en el futuro, que funcionan con NFC. Es una nueva tecnología que tanto Visa como Mastercard están promoviendo. Y estamos ahí, trabajando con ellos. Para dar un pantallazo general de cómo estamos parados en la Argentina, vas a decir que tengo algo con vos, pero te veo ávido de contestar esta que viene con una palabra que genera controversia, la voy a tirar acá en el medio de la mesa: regulación. ¿Qué está faltando? ¿Qué está sobrando? ¿Debiera correr regulación distinta cuando estamos hablando de fintechs o de entidades bancarias que juegan el juego de las fintechs? Es para Mariano, pero quiero que intervengan todos. A ver, Mariano. Hoy la industria fintech en Argentina está regulada en su totalidad. Bien, hay dos grandes caminos que han tomado los países en el mundo, pero si quieren un poco más foco en América Latina, con los cuales tenemos mucho vínculo, que es un camino es el legislativo, en el cual el país lo que elige es emitir mediante el Congreso una ley fintech, que es una suerte de paraguas, y el otro camino, que es el que tomó, desde mi punto de vista, de manera acertada Argentina hace ya varios años, es el de cada regulador, según su ámbito de acción, ir generando normas específicas para los verticales de negocio que son parte de su área de acción. ¿Qué significa esto? El Banco Central de la República Argentina se ocupa de generar normas y ir poniéndole reglas a todo lo que son los medios de pago, sea desde el lado de la adquirencia, es decir, de quien recibe el pago, o del lado de la emisión, que es quien paga. Regula también el mundo del crédito, sea crédito para personas o crédito para pymes. La Comisión Nacional de Valores hace lo propio para el ámbito de las ALICs digitales, que son básicamente las empresas que, como Cocos, ofrecen un acceso digital al mercado de capitales, y recientemente, novedad, el mundo de los proveedores de servicios activos virtuales, que es el nombre formal que se le da a los crypto exchanges. Es decir, son aquellas plataformas en las cuales uno transfiere pesos y se puede hacer de distintos activos virtuales o criptoactivos. Y lo que está por venir, que también es una novedad que tiene algunos días, es algo llamado tokenización de activos reales, que es también utilizar a la tecnología cripto, pero puesta al servicio de dotar de liquidez o transaccionalidad activos que esencialmente no lo son. Léase kilos de litio, cabezas de ganado, quintales de soja. Esto está recién en una instancia exploratoria, pero se está empezando a hablar en el ámbito de la CNB. Después a mí me interesaría también hablar un poco del tema de la confiabilidad y de lo que implica el mundo cripto y la blockchain, donde hay una gran, digamos, hay un halo entre los especialistas de gran seguridad, pero me parece que el público se queda afuera. Quería preguntarte, Emiliano, a raíz de lo que preguntaba recién ella, el tema preguntaba Caro, el tema de cómo es la competencia de Cocos con los bancos, digo, por lo que planteaba él. Digo, supongo que te deben querer matar, ¿no? O sea, No te creas. Hoy estamos viviendo un mundo donde no lo habíamos vivido antes. Antes, claro, las plataformas el único lugar donde podías comprar dólar oficial era en home banking. Acceder al dólar MEP en otros gobiernos era muy complicado.
Durante los últimos 7 años de Cepo se desarrollaron muchas tecnologías que acercaron el dólar MEP a los usuarios. Hoy se puede comprar dólar MEP con un solo botón y tenés los dólares al instante. Es la misma experiencia que en un home banking con los dólares. Ahí entonces es una cuestión de competencia o de dólares entre, en algún momento se van a arbitrar, van a llegar muy probablemente a ser muy cercanos el dólar MEP y el dólar oficial. Con lo cual creemos que sí se suma a un competidor muy grande que es todo ese sector financiero con los bancos, pero a nivel usabilidad, las fintech como Cocos están mucho más avanzadas en ese sentido. Bueno, hay un tema de la agilidad que tiene que ver con la naturaleza de las empresas nacidas como empresas digitales. ¿Qué ven como contraste en este juego, en este nuevo juego del sistema financiero? ¿Cómo se han adaptado las entidades bancarias más tradicionales? La industria per se es una industria muy dinámica, ¿no es cierto? Pensemos que tecnología, datos, talentos, y ni hablar de los datos, ahora después hablaremos un ratito de inteligencia artificial, pero eso nos da una impronta y más el regulador, los cambios regulatorios y las demandas que tienen los usuarios. Eso al final te plantea en una dinámica muy fuerte. Creo que todo el mundo fintech, de alguna manera, vino a elevar la vara, como digamos el gran beneficiario de todo esto es el consumidor final. Tenemos mejor experiencia, precios más competitivos, más opciones, más propuestas de valor. Creo que entonces, finalmente, esta competencia sana, los beneficiarios finales somos nosotros. Los incumbentes, ya sea en el mundo de pagos o en el mundo de servicios financieros, obviamente han evolucionado. Si nosotros vemos las industrias hace 10 años son muy distintas, pagos también tuvo una apertura y se han transformado, digamos, las compañías como Payway, Prisma, digamos, y también como otros bancos. Eso ha dado a que también esa oferta más digital, esa propuesta, digamos, se asemeje o se compare cada vez más a un modelo de las fintech, ¿no? Eso, al final de cuentas, que te da una competencia mayor en el ecosistema, ¿no es cierto? Sí. Este dinamismo, recién hablábamos de criptoactivos, digamos, activos digitales. Esto te da una oportunidad de propuestas de valor en constante dinamismo, ¿no es cierto? Eso que te da competencia y más competencia. A la larga, siempre pensamos, bueno, ¿hay lugar para todos, sí o no? Digamos, la gran pregunta. Sí. A ver, como todo, digamos, la competencia siempre tiene que ser sana. Digamos, el regulador va jugando el partido, tratando siempre de defender un poco o de la posición del consumidor final o de las personas o la sociedad en sí. Y al final, dentro de ese ámbito, se empiezan a jugar los partidos, ¿sí? Vemos bancos incumbentes que se han transformado, han comprado fintech, han lanzado su fintech con éxito, sin éxito, fintech muy exitosas, otras que por ahí tuvieron que reinventarse, ¿sí? O asociarse, integrarse. Entonces, yo creo que es muy dinámico, hay espacios para todos, hay que saber jugar el partido y de alguna manera siempre pensando en el consumidor final, que al final es el que valora ese servicio, ¿no es cierto? El que paga por él, ¿no? Sí. Daniela, en ese sentido, el que paga por él, a la hora de pagar hay una tendencia, me parece clara, hacia el contactless, ¿no? O sea, no, sin contacto y el QR gana espacio. Ahora, ¿es parejo ese crecimiento? ¿Cómo se da ese crecimiento? La verdad es que el crecimiento se da, como decías, en ambos productos. Vemos crecimiento fuerte del NFC, digo, casi un 75%. NFC es el contactless, es cuando vos pagás o con una tarjeta acercándolo a una terminal o bien con un celular o inclusive hay algunos relojes que te permiten hacer pagos. Ese medio de pago viene creciendo fuerte. Uno de los disparadores fuertes del crecimiento de NFC fue la apertura del transporte. Año pasado, diciembre, se habilitó la posibilidad de que uno pague con tarjetas a través de contactless el subte, algo que fue totalmente innovador, algo que capaz que hace 2 años nos parecía muy lejano. ¿Cómo funciona eso? Eso es muy sencillo. Uno simplemente con su tarjeta que tiene emitida por un banco, por una fintech o una billetera digital donde tiene esa tarjeta enrolada, se acerca al subte, está el molinete de siempre con un validador diferente donde acerca su dispositivo. No es la misma que el SUBE, es otro. Es otro, pero está bien indicado para que uno lo pueda hacer sin ningún problema. Cliquea ahí y pasa por el molinete. No hace falta cargar. Tenemos 3 millones de transacciones mensuales. Digo, la verdad que el crecimiento fue increíble, muy apalancado por todo el ecosistema. Digo, nosotros fuimos y trabajamos junto con la gente del subte para disponibilizar la tecnología para aceptar pagos, pero trabajaron los emisores fintech y bancarios para que las tarjetas pudieran hacer esos pagos, trabajaron las marcas permitiendo que eso suceda, el regulador regulando esta operatoria, así que la verdad que fue un gran hito para todo el ecosistema que uno hoy pueda salir y pueda ir a pagar un medio de transporte directamente con la tarjeta sin necesidad de hacer ningún otro trámite.
Más allá de todas las necesidades que tenemos en torno a ayornar regulación, a los desafíos de la confiabilidad, como bien decía Daniel, me parece que hay algo virtuoso que es sistémico, ¿no? Vos recién decías, bueno, todo esto tiene que tener como principal beneficiario al consumidor, pero también hay otro beneficiado, que es el Estado. Sobre todo estados donde hay tanto nivel de informalidad. De repente tenés a mucha gente, justamente por la facilidad, por ejemplo, de acceder a crédito, de armarte una cuenta en una billetera virtual, incluida dentro del sistema, ¿no? Argentina tiene un dato que es referente en América Latina y es que el 99.7% de la PEA, es decir, población económicamente activa, tiene acceso a una cuenta. Sea la CB larga U que conocemos de toda la vida o la CB corta U, que es la más nueva, la clave virtual Claro. uniforme, que es la de las billeteras. Este dato, digamos que es, como les digo, es punta de lanza en nuestra región. Si lo ponemos en otros términos, es algo así como construir un conjunto de cañerías que llegan a todos lados. Ahora el tema es cómo, en una mezcla de esfuerzo público-privado, que el privado está porque ya la cantidad y calidad de servicios y de productos está, y público desde el lado de generar las normas fiscales que no frenen ese proceso de digitalización, porque hoy los productos están y las ganas de usarlos están. Hoy ya no hay ningún lugar que no te acepte como poco una transferencia. En el peor de los casos una transferencia, sino de QR, tarjeta, NFC, bueno, etcétera. Hoy el único freno que existe es esa no conveniencia de algunos comerciantes de decir, no, pará, pero a mí si me pagas en efectivo me queda todo lo que me estás dando y no por ahí tal retención o tal percepción o lo que sea. Entonces, hoy estamos en esa instancia en la cual el último, el 5 para el peso, es terminar de habilitar todas esas normas que son más vales fiscales que no le pongan un freno a ese proceso tan virtuoso de digitalización que implica más información, mejor crédito, ¿no? y digamos una economía En más ese sana. sentido, Juan Pablo, desde EY, ¿qué es lo que están viendo a nivel Argentina posicionado regionalmente y frente al globo, digamos, al planeta, lo más avanzado en pagos, Estados Unidos, Europa? Argentina de por sí es un país muy innovador, ¿sí? Ahí Mariano mencionaba muchas cosas e inclusive hay normativas de transferencias inmediatas que dentro de la región fuimos de los primeros innovadores, ¿no es cierto? Todo lo que es CV corta, la cuenta virtual, el alias, para que en vez de un número de 20 dígitos o más se transforme en un nombre, ¿no es cierto? ¿El alias te da tanta confiabilidad como el CBU? Sí, hay una transformación básicamente transparente, ¿no es cierto? Que lo hace el sistema, ¿no es cierto? Entonces, es decir, Argentina es muy innovador, ¿no? Y creo que entre público y privado, creo que podemos seguir evolucionando. A nivel región, tenemos Brasil, que también es un país bastante innovador. Avanzó mucho, habrán escuchado de Pix, que es un modelo similar al de transferencia 3.0, nada más que nació de otra manera, nació más tarde, pero escaló mucho, ¿sí? Y también estuvo avanzando mucho en lo que es la regulación de Open Banking o Open Finance, que básicamente es como el perfil bancario de un individuo para hacer que tenga alguna manera que sea transportable a otras entidades y me permita aceptar otros servicios o tener otros servicios, ¿no es cierto? Argentina tiene parte de esa normativa, ¿no? Consentimiento, billetera, agrupador, no es que estamos en cero, pero es verdad que tenemos que seguir evolucionando y hay modelos o ejemplos que nos permiten seguir escalando. Dicho eso, yo creo que somos un país innovador, creo que la regulación va acompañando, creo que también hay ejemplos para aprender y mirar, ¿no es cierto?, en la región o en Europa, y creo que vamos por el buen camino. Yo creo que es clave lo que decía Mariano. Creo que el ecosistema, todo el ecosistema de pagos es bien complejo. Por ahí los consumidores finales, los que no estamos metidos en la maquinaria, es difícil, pero las dimensiones es bien compleja. Entonces hay muchos participantes y creo que está esa predisposición, está esa voluntad. Creo que va evolucionando y creo que el camino para Argentina es muy bueno. El tema de educación y todo lo que es la presión fiscal, obviamente la informalidad en Argentina es alta. Y a medida que eso se vaya mitigando o se vaya reduciendo, los pagos digitales están para ser aceptados o de alguna manera utilizados por todos. Emiliano, ¿qué pasa con el mundo de las inversiones? Que ya nos queda un poquito más lejos a los usuarios más llanos como yo, digamos, ¿no? Hasta la billetera virtual, hasta el pago con QR perfecto. El mundo de la inversión es como que tiene que destrabar una nueva barrera en educación financiera. ¿Qué están observando ustedes? Definitivamente. A ver, en Cocos
Estamos tratando de educar a los usuarios, primero dándoles acceso a fondos comunes de inversión, que son herramientas más complejas, tal vez manejadas por gente profesional y no uno mismo, que tal vez no conoce el mercado, donde puede obtener un rendimiento tanto en pesos como en dólares. Estamos lanzando un nuevo fondo incluso para distintos perfiles de riesgo para los usuarios. Lo importante ahí es que nuestro foco es hacerlo simple para el usuario, que el usuario aprenda a usarlo y eventualmente acceda al mercado financiero. De hecho, el mercado financiero argentino es relativamente chico regionalmente. Podría ser mucho más grande. Pero bueno, todas las medidas estilo cepo que hubo en los últimos años lo achicó un montón. Y ahí es cuando tiene un potencial enorme en el mercado argentino. Y ahí estamos nosotros. En ese sentido, Emiliano hablaba de bimonetarismo, Daniela. ¿Ustedes cómo están con el tema de usar pagos y aceptar pagos, que puede aceptar pagos, no sé, para comprar pasajes al exterior? Totalmente. O para irte? Para irme. Para quedarte. La verdad es que el año pasado fue un año de grandes innovaciones, como decíamos anteriormente. Gran parte de las regulaciones que salieron impulsaron a que cada vez se puedan hacer más pagos con medios de pago digitales, valga la redundancia. Una de las últimas lanzamientos que tuvimos ahora en febrero de este año, pero con un gran trabajo el año pasado, tiene que ver con lo que es la operación bimonetaria. ¿Qué significa esto? Que un comercio puede elegir cobrar sus ventas en dólares. El usuario paga con una tarjeta en dólares, quien cobra en dólares en una cuenta bancaria. Esto era una necesidad muy fuerte de algunos rubros en particular, turismo principalmente, porque ellos tienen gran parte de sus servicios que son con costos en dólares, entonces necesitaban tener esta herramienta de cobro y hasta este momento habían generado otras herramientas para poder hacerlo, pero que tenían muchas fricciones de cara a la experiencia del usuario. Entonces, estuvimos trabajando todo el año pasado, vuelvo a decir, al igual que dije con Sute, con todo el ecosistema. Estos cambios no son cambios que lleva adelante una única empresa, sino que necesitamos que trabajen los bancos, que trabajen las marcas, que trabaje el regulador. Y a partir de la última semana de febrero se habilitaron hoy las dos grandes agencias de viaje a Argentina, al Mundo Despegar. Permiten que sus usuarios puedan realizar pagos con tarjeta de débito en dólares sin ninguna fricción, digo, muy simple. Y eso cada vez impulsa más de vuelta el uso de medios de pago digitales y la aceptación de medios de pago digitales. Recién te escuchaba hablar, Emiliano, y no sé si quizás Juan Pablo o Mariano quieren acotar algo al respecto, pero Emiliano hablaba de brindar más herramientas para que más gente se anime a la inversión. Entiendo que hay algunos avances en materia también de inteligencia artificial para optimizar inversiones, pero de vuelta, vuelvo sobre el punto de destrabar una nueva barrera en educación financiera, ¿no? Me parece que ese es el salto significativo. Voy a decir un dato y después les paso a ustedes porque me parece que va a abonar lo que sea que vayan a decir. Hoy en Argentina hay aproximadamente 25 millones de cuentas de inversión. Okay. A principios del año 2018 este número rondaba las 500.000. Es decir, de 2018 hasta ahora se multiplicó por 50 la cantidad de cuentas de acceso al mercado de inversión. Eso es Alix, bancos, todo. Sea algo tan sencillo como una cuenta remunerada en una billetera digital. Vieron que cuando uno tiene saldo te va generando un rendimiento diario, que eso al final es una cuenta de inversión en la cual uno lo que tiene es el dinero invertido en un FCI, un fondo común de inversión de alta liquidez, de tal modo que uno puede hacer los pagos inmediatos y no tener que estar entrando y saliendo. Eso, y además el trabajo de varios Alix digitales acelerando muchísimo la cercanía del acceso a las inversiones, generó esto que les digo, que es un número, digamos, que me llena de orgullo cuando hablamos con colegas de otros lugares del mundo. Ahora bien, yendo a lo que es educación, digamos, sin lugar a dudas, la educación es algo así, es como el fertilizante del suelo, es lo que hace que después haya más y mejor uso de cada uno de estos productos y servicios financieros. Pero lo interesante es cómo con tecnología se pueden hacer las cosas lo suficientemente sencillas como para que no sea críptico empezar a invertir o tomar ciertas decisiones que por ahí hace unos años requerían de un conocimiento o de una avidez de riesgo mucho más alta que ahora, que realmente uno, desde el celular, puede tomar decisiones que pueden ir desde riesgo que tienda a cero o con decisiones de mayor riesgo con mayor conocimiento, por supuesto, ¿no? Entonces es interesante cómo juega la tecnología en hacer sencillas cosas que hasta hace poco eran difíciles y cómo se complementa eso con un conjunto de capacitaciones, espacios donde se difunde conocimiento para ir elevando esa vara y así generar más y mejor uso y más responsable, ¿no? Que también es... Sí, pero eso también tiene un riesgo el tema del juego, ¿no? Bueno,
Pasa que, Y el juego de los chicos, ¿no? sí, Es a ver, muy pero ahí- fácil, digamos. Sí, pero ahí separemos. El juego no es una inversión, No, es, claro. digamos, Claro. ahí estamos hablando de Eso lo puedes diferenciar ahí no, vos, claro, mucha gente. ahí estamos pero hablando, por ahí- digo, ahí estamos hablando de cosas que son totalmente sencillas. Que después la industria del juego haya utilizado tecnología, bueno, eso ya es otro cantar, pero Claro. lo cierto es que todo el lado bueno de las inversiones serias. ¿Y qué es una inversión seria? Es una inversión que al final del día está financiando el crecimiento de un país. Porque a veces nos olvidamos, cuando estamos teniendo una cuota parte en un fondo común de inversión, muchas veces estamos financiando compañías que están usando el mercado de capitales para hacerse de crédito y así crecer. Entonces, digo, ese lado, que es el mejor lado de las inversiones, también ha simplificado muchísimo la operatoria. En ese sentido, Cocos, ¿cuánto representa la inversión financiera, riesgosa o no, Sí, sí. y cuánto representa la compra-venta de dólares en términos del volumen de negocios? No, hoy es mucho más la compra financiera, sin lugar a dudas. O sea, hoy somos el segundo player en volumen en BIMA, que es el mercado financiero donde cotizan las acciones y bonos. Como decían acá, es clave para un país desarrollar el mercado financiero, porque te va a mejorar el acceso al crédito a las empresas. Con un mercado chico, las empresas no pueden acceder al mercado financiero, con lo cual no tienen forma de financiarse y hacer crecer sus proyecciones. En ese sentido, Cocos fue, a nivel usabilidad, una de las primeras, de hecho fue el primer ALIC que puso el onboarding digital. O sea, no hacía falta ir, antes hacía falta ir a la casa, a la LIC, a la oficina LIC, para firmar unos papeles y abrir la cuenta comitente después de unos días. Con Cocos, Hoy lo abrís. exactamente, fue pionero en eso y así pudo onboardear a un montón de usuarios, miles de usuarios, que hoy en día, tal vez en una hora, ya están invirtiendo su plata, o en menos de una hora. ¿Cómo le garantizás seguridad? Toda inversión en el mercado financiero está custodiada en caja de valores, no la custodia el broker. Eso es importantísimo que entiendan. O sea, compras una acción en una empresa, esa acción no está en el broker. Cualquier cosa que puede pasar al broker, esa acción está en caja de valores. La plata está ahí en la empresa. No se pierde. Eso es importantísimo. No, me parece que otro aspecto importante a marcar, Juan Pablo, tiene que ver también con hay perfiles de inversión, ¿no? Y me parece que en ese sentido esta percepción a veces, jugando un poco con la pregunta que te hacía Daniela vos, Mariano, esta percepción a veces de que estamos hablando de timba tiene que ver con no entender los grados de riesgo que se pueden asumir o no y aún estar invirtiendo, ¿no? Totalmente, es así. Por eso la educación es importante, financiera, entenderla. Yo creo que en un contexto de país más estable, ¿no es cierto?, la cultura del ahorro creo que va a tener otra potencia. Creo que la educación va a ser la base, como decía Mariano. Las herramientas que tenemos son mucho más simples, con lo cual eso rompe barreras. Tenemos jóvenes que invierten, digamos, y yo me acuerdo probablemente cuando tenía la edad de ellos no lo hacía, ¿no? Entonces nos acercamos a eso. Y de alguna manera, con los datos, ¿no es cierto?, como mencionábamos, o la inteligencia artificial, Sí. o distinta manera de explotación de datos, también ahí podemos ir manejando distintos niveles de riesgo, ¿sí? También las empresas podemos ser responsables y entender, ¿no es cierto?, ayudar a entender al cliente qué perfil de riesgo y qué riesgo quiere asumir, ¿sí? Entonces, de esa manera también le puedo dar un contexto más cuidado al cliente, de manera que no esté asumiendo riesgos de cosas que desconoce, ¿sí? Yo creo que ahí eso es muy importante. Y nuestro mercado por ahora sigue siendo volátil, ¿no? Y esa volatilidad tiene riesgo, y bueno, el riesgo asusta un poquito a las personas. Entonces, a medida que esto se vaya estabilizando, yo creo que el mercado de capitales va a crecer mucho, igual que la parte de préstamos viene creciendo y va a seguir creciendo. Yo creo que Argentina tiene un potencial para seguir creciendo en este mundo de pagos, ya sea de individuos o de comercios, de préstamos, de inversiones. Un largo camino por recorrer todavía, pero tenemos las herramientas, tenemos la cañería, como dijo Mariano, con lo cual el potencial está, me parece. Juan Pablo está planteando un escenario bastante optimista. Entre otras cosas, dijo que hay lugar para todos. ¿Hay lugar para todos? Digo, en el mundo fintech, en los que están. Digo, abarca mucho, ¿no? Abarca desde pagos, abarca de la tecnología, abarca de la seguridad, abarca de el tema del control. ¿Hay lugar para todos? Como toda industria, Digo, incluyéndote en esto, perdóname, a los bancos,
a Mercado Libre, ¿no? A Personal Pay, hay lugar para todos. La industria fintech para el sistema financiero argentino fue hace unos 7, 8 años un shock inmenso y sin precedentes de competitividad. ¿Bien? ¿Eso qué generó? Que los jugadores que estaban antes, en muy buena medida, y la verdad que me saco el sombrero, hayan logrado adaptarse y que muchos jugadores también surjan. Ahora bien, como toda industria, tenés un proceso en el cual van naciendo proyectos y un proceso en el cual Seguro. se van definiendo, bueno, cuáles proyectos están en el Tier 1, cuáles proyectos Tier 2, Tier 3, cuáles proyectos se empiezan a fusionar, porque les hace más sentido empezar a trabajar de manera conjunta. Y hoy lo que nosotros vemos es, hay lugar para aquellas empresas que lleguen con especificidad, es decir, que vengan a atender alguna cadena específica de valor, alguna región, algún público en particular, pero ya lo que es público en general, digamos, cualquiera de nosotros en términos de, bueno, usar aplicaciones todo el tiempo, digamos, financieras todo el tiempo, y está muy competido. O sea, es un mercado muy complejo, muy sofisticado, con jugadores que tienen muchos recursos, bueno, fruto de, como les decía, 8, 7 años de un nivel de competencia muy elevado. Emiliano, hay una dimensión que es digna de ser celebrada, que tiene que ver con bajar las barreras de entrada para la inclusión de más gente en el sistema financiero. Hasta ahí, todo bien. Pero hablemos un poco de la letra chica de eso, que tiene que ver con la posibilidad de que se cuele un cliente vinculado a lo ilícito o aspirante a cliente. Ustedes tienen ahí un andarivel de trabajo que es KYC, Know Your Customer, conoce a tu cliente. ¿Cuánto avanzaron en ese sentido? Bueno, ahí hay un montón de controles. En los últimos años se han desarrollado un montón de listas negras, listas PEP. Hay un montón de controles en el medio que se hacen cuando un usuario se crea la cuenta por primera vez y al mismo tiempo se están analizando constantemente los usuarios ya creados, porque es probable que tal vez tengas usuarios que son buenos, entre comillas, que se hayan creado la cuenta y se hayan vuelto fraudulentos en el futuro. Entonces ahí hay que estar muy atentos para bloquearlos, para ejecutar acciones, incluso cuando tenés actividades sospechosas, y ahí entra el juego también de AI. Ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer y se Con están haciendo inteligencia artificial. Exactamente. O sea, ¿crees que están a la altura o que el ecosistema está a la altura de los desafíos en materia de ciberseguridad? Estamos totalmente a la altura. Hoy hay que saber que el hackeo masivo, la ciberseguridad siempre está un paso adelante, con lo cual siempre hay que estar constantemente aprendiendo cosas nuevas, viendo lo que está pasando en el mundo para poner más medidas de seguridad. Doble factor de Exactamente. autenticación, ¿no? Daniel, en el tema de los pagos, supongo que esto es fundamental y deben estar mirándolo, lo que planteaba de que hay nuevos sistemas. Totalmente. Lo mismo, mucho trabajo de KYC, de Know Your Customer, para cuando bombardeamos un cliente, validar su identidad, y después también en la implementación de soluciones de seguridad que ayudan a que la transacción, desde el momento que se origina de que uno hace un pago hasta que se aprueba, sea mucho más segura. Se está trabajando a nivel ecosistema y desde Payway venimos trabajando muy fuerte con los clientes para impulsar la tokenización, que es básicamente lo que hace que tu número de tarjeta, cuando no es una compra online, en vez de viajar con los 16 dígitos, viaje con un token, ¿sí?, encriptado, y de esa manera los datos se resguardan. ¿Ese token se renueva en cada operación? Ese token está asociado a la tarjeta, al merchant, y se va renovando en cada transacción para garantizar que esa transacción es mucho más segura. Y trabajando también con las marcas en seguir impulsando nuevos métodos de seguridad, con mucho foco en el mundo online, porque obviamente es donde mayor riesgo podría llegar a haber, porque uno no está cara a cara con el comerciante, pero la verdad es que venimos con muy buenos niveles y muy buenos resultados en cuanto a cómo estas soluciones ayudan a prevenir después fraude. Bueno, claro, llegamos al punto de Visión 360. Clarín, hay que hacer la pregunta final, ¿no? Hay que hacer la pregunta Final que es común para todos. que es común para todos. Bueno, ¿cómo ven el panorama para el mundo fintech de aquí en adelante y cómo está parada la Argentina? Post acuerdo, donde por supuesto estuvo puesta mucha parte de la energía y de manera muy entendible del gobierno, hoy venimos a decir que la industria fintech está muy expectante de que empiecen a avanzar, ¿no?, una serie de medidas y definiciones que van a, como decía antes, terminar de desatar el potencial de la digitalización de la economía argentina. Más y mejor crédito, más y mejores pagos digitales, mejor acceso a las inversiones. La verdad que el panorama hacia adelante es muy alentador y hay mucha expectativa de la industria puesta en que estos próximos, me animaría a decir, 6-12 meses sean decisivos
y se tomen grandes definiciones respecto de, digamos, si queremos liderar como país América Latina en nivel de digitalización de nuestra economía. Las soluciones están, la capacidad de usarla está, son algunas definiciones que se tienen que tomar en el ámbito, si quieren, público para, bueno, acelerar ese proceso. Así que estamos con mucha confianza y mucha expectativa de que eso va a suceder. Daniela, Visión 360. Muy optimista, como los chicos decían. Me parece que tenemos una industria que viene creciendo a pasos agigantados y todavía nos queda un montón para crecer. Hay mucha oportunidad de seguir penetrando en lo que son los pagos digitales, habilitando nuevas verticales, como hicimos con transporte, que recién está en subte, digo, podemos seguir expandiendo colectivos, impulsando otros nichos de negocio donde todavía hay mucho uso de efectivo y también trabajando, como decían los chicos, en la experiencia. Digo, la oportunidad es grande, entre todos vamos impulsando una experiencia de pago que sea mucho más simple y sin fricciones y eso va a hacer que todos tengamos más negocios, que le demos una economía mucho más rica y que el país pueda seguir creciendo. Bueno, por mi lado también optimista, creo que mucho dinamismo de lo que es pagos, ¿sí? Lo que es préstamo, y creo que también con un regulador que también está dinámico y creo que eso también va a ayudar, ir ayudando paso a paso a la adopción de nuevas tecnologías. Ahí Mariano hablaba lo de que activos digitales, la tokenización, creo que para un país agroexportador o con minerales, creo que es muy bueno. Así que creo que en ese aspecto muy positivo también. También desde el sector privado estamos muy optimistas. El talento argentino es top mundial y por eso podemos innovar muy bien. Si se juntan buenas decisiones públicas con el talento argentino en el sector privado, va a explotar. Bueno, Caro, nos vamos yendo. Muchas gracias. Muy interesante. Un optimismo desbordante. Está muy bien. Listo para meternos en inversiones, ¿vos qué decís? Esta es la vida. Esto Yo no sé nada. ¿Qué sé? Bueno, no importa. Dale, Hablamos con los chicos y nos asesoran. Gracias. Buenas tardes.